¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Franz Krajnik y sean bienvenidos y bienvenidas al Festival de Fotografía Revelado Fest, el volumen 3, organizado por la Asociación de Fotoperiodistas del Perú. En esta oportunidad nos conectamos en el conversatorio La Travesía es el Destino, Diarios de Motocicleta, con el fotoperiodista Walter Astrada. Walter Astrada nació en Buenos Aires en 1974. Empezó su carrera como fotógrafo en el diario La Nación, en Argentina. Ha trabajado para las agencias Associated Press y France Press. Actualmente trabaja de forma independiente, principalmente en proyectos a largo plazo, tales como un proyecto personal sobre la violencia contra las mujeres a nivel mundial y un proyecto grupal sobre personas afectadas de esteroesclerosis múltiple en toda Europa. Imparte conferencias, talleres y es miembro del equipo de instructores de la WordPress Photo. Actualmente se encuentra viajando a bordo de una moto Royal Enfield con la idea de dar vuelta al mundo mientras documenta los países que va recorriendo. Entre sus numerosos reconocimientos destacan 3 WordPress Photo 2007, 2009 y 2010 y numerosos otros premios como Bayux Calvados para corresponsales de guerra en 2009, Fotoperiodista del Año y Foto del Año en 2009, primer premio Days Japan en 2009, el primer premio Sony World Photographic Award, así como una nominación para los premios Emmy por el multimedia Undesired. Los dejamos entonces con el fotoperiodista argentino Walter Astrada. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo vas? Muy bien, muy bien. Estás desde Bolivia, ¿verdad? Te estás conectando. Bueno, llegué hace 4 días, pude regresar después de la cuarentena en Madrid y ahora viendo a ver cómo puedo o para dónde puedo ir con la moto, pero está muy complicado en la zona, me parece. Muy bien, estamos conectados para tu conferencia, así que te damos pase de una vez para que Dale. puedas contarnos. Muchas gracias. Okay. Bueno, lo que voy a hacer es, la idea es que durante la conferencia también vayan preguntando, más que esperemos al final de la conferencia si se hace más dinámico y entretenido. Lo que voy a hacer es, porque no sé realmente cuánta gente ya conoce mi trabajo anterior o no, entonces lo que voy a hacer es, voy a mostrar un pequeño portfolio, entre comillas, de lo que hacía antes del viaje, cuando trabajaba para agencias de noticias o cuando hacía reportajes a largo plazo por mi cuenta. Y luego, si quieren o si tenéis alguna pregunta sobre eso, la hacemos. Y si no, luego ya paso y hago una pequeña proyección sobre las fotos que estoy haciendo en el viaje y más o menos luego ya empezamos a hablar, así se hace un poco más dinámico. ¿Vale? Muy bien. A ver, espera que tengo que aquí un rato. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ven mi pantalla. A ver, un segundo. ¿Sí? Sí, ¿Sí la ves? Ahí la vemos. Bueno, yo voy pasando y luego voy a comentar algunas fotos así por arriba, más o menos de qué zona es, y luego ya es mejor cuando hagamos preguntas y respuestas. Lo que estoy haciendo es un resumen del trabajo de casi 15 años más o menos. Entonces lo que pongo son unas 3 fotos de cada uno de los proyectos principales. El único que no está aquí
es el de esclerosis múltiple. Lo anterior que vimos es en Kenia, esto es en Madagascar en el 2009. Se trabó. Esto es en Haití, yo viviendo en República Dominicana, así que iba a cubrir Haití muchas veces y era parte de mi región de cobertura. Y luego lo anterior son todos trabajos que hice trabajando para OAP o Associated Press o France Press, y a partir de ahora son todos trabajos que he hecho por mi cuenta. Este es uno que hice en dominicano cuando viví ahí sobre la población haitiana y descendiente de haitianos en República Dominicana. Luego, esto que estoy mostrando ahora es un proyecto que hice cuando vivía en Asunción, en Paraguay, sobre un grupo de travestis sexuales que vivían en Asunción. Entonces, en el año 2001, más o menos. 2000-2001. Y luego, esto de aquí es en Ecuador, en un proyecto que hicimos en grupo con otros fotógrafos sobre trabajo en Latinoamérica para una fundación. Y a partir de aquí empieza el proyecto que nombraste sobre violencia de las mujeres, que tardé unos 6 años más o menos en hacerlo, mientras iba haciendo otros proyectos también. Y esto es Guatemala. Hasta aquí es Guatemala. Esto es Congo, en la República Democrática del Congo. Esto es India, que en esta parte del proyecto además tiene el multimedia que dijiste de Understyle, que lo pueden ver en la página de Mediastorm, que fue que los produjimos juntos con la beca de Alexia, que aprovecho, ya que estamos justo alientes. Mañana vence, y la verdad que creo que son $20.000 como para hacer proyectos que tengan que ver con derechos humanos, así que está muy bien tratar de aplicar. Es muy justo ya, pero bueno, creo que todavía hay tiempo si alguien tiene un proyecto escrito de antes que lo puede enviar. Bueno, más o menos esto es como lo que hice durante todo este tiempo. Voy a quitar esto, así puedo verte, porque si no, no puedo verte. Ahí está. Y no sé si hay alguna pregunta sobre eso, y si no, lo que hago, aprovecho y muestro una selección muy pequeña, porque en la página web del viaje hay unas 600 fotos, ya obviamente no voy a pasar 600 fotos. Tengo como una selección de unas 50 más o menos, y luego si quieres pasamos a las preguntas, a no ser que tengas alguna pregunta antes y la hacemos como quieras. Yo tengo una pregunta, Walter, tengo una pregunta que más bien va a ser como en 2 partes, y esta es como la primera parte, ¿no? Es un poco el resumen, o qué es lo que tú has sentido durante estos años donde has estado haciendo fotoperiodismo duro y puro, podríamos decir, ¿no? Donde has estado muy en contacto con la violencia y con diferentes formas de injusticia en diversas partes del mundo, ¿no? Cuéntanos un poquito, y después, ya cuando muestres lo otro, sería la diferencia con lo que estás haciendo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál ha sido tu impresión, tu sensación, tus sentimientos en estos últimos años, ¿no? Que has estado muy en contacto con la violencia? Ok. Bueno, a ver, a mí el tema de haber estado cubriendo tantas cosas así que realmente muchas son evitables. Algunas que cubrí que no las mostré aquí, en verdad no son evitables porque es un desastre natural, por ejemplo, y eso realmente es como mucho más complicado de evitar, pero todas las cosas que tienen que ver con, en general, violación de derechos humanos son cosas evitables. Y yo lo que siento en general es que, así como, me voy a poner un poco filosófico, pero como sociedad en general, incluyendo todos los países, somos un desastre. O sea, y realmente el virus está mostrando que realmente somos un desastre en serio. O sea, realmente creo que estamos haciendo un montón de cosas mal, y por desgracia no veo que tengamos o sea, me pongo muy pesimista, pero no veo como una salida muy, muy, muy rápida y buena de todo lo que tenemos, ¿no? Y la verdad que encima, teniendo en cuenta la que se nos vino ahora encima con esto de la pandemia, peor todavía, porque realmente está poniendo como en relieve o más visible
todas las injusticias que teníamos antes también, ¿no? O sea, realmente a mí me causaba un poco de gracia, en mi caso, sobre todo cuando decían quédate en casa, ¿no? Yo hace 5 años que no tengo una casa, básicamente. No porque no quiera, sino porque estoy viajando en la moto. Pero, y en cierta forma, hasta soy un afortunado de poder estar haciendo lo que estaba haciendo hasta que empezó la pandemia. Pero hay muchísima gente que realmente no tenía casa tampoco antes. Entonces, o estaba pasando una situación muy vulnerable antes de la pandemia. Me parece que realmente, yo creo que en serio nos tenemos que replantear qué es lo que queremos como sociedad en general, incluyendo todos los países, porque realmente creo que vamos, o sea, vamos muy mal. O sea, y yo estuve haciendo fotos de temas como los que mostré durante casi 15 años y la verdad era que yo los hacía porque trataba de demostrar lo que me parecía que estaba mal o lo que sea, y al final veías que igual no cambiaba mucho, ¿no? O sea, como que, o sea, realmente a veces es como que tratas de tapar agujeros en un dique, pero sabes que el dique se va a romper en cualquier momento igual. Entonces, un poco, en ese sentido, a veces siento un poco de frustración con respecto al trabajo que hacía de fotoperiodista. Eh, y, y por otro lado, creo que también como sociedad tenemos un montón de cosas buenas, que es básicamente un poco lo que estoy tratando de documentar en el viaje, ¿no? Básicamente me estoy centrando en la vida diaria y en cosas que son, entre comillas, alegres o realmente no hay, no hay violaciones de derechos humanos tan visibles. Hay algunas en algunas fotos. En el viaje también lo que me he centrado un poco más, de casualidad también, es el cómo se utilizan a los animales en fiestas, ¿no? Para divertir a los humanos, digamos, utilizamos los animales y sobre todo usamos caballos y toros o bichos que son muy grandes. Pero en general creo que todavía hay un poco de esperanza. Pero bueno, depende del día. A veces me agarras un poco más pesimista y a veces me agarras un poco más positivo. Muy bien, Walter. Ahora vamos a continuar con esta parte más de tu viaje, pero sí Dale, quiero recordar a los asistentes que pueden hacer preguntas en cualquier momento de la conferencia, las escriben y se las vamos trasladando a Walter para generar esta dinámica de conversatorio, ¿sí? Muy dale, bien, genial. muchas gracias. Bueno, comparto y muestro la parte corta del viaje. Luego, si quieren ver más fotos, que yo creo que sería lo ideal que lo vieran en la página que tengo del viaje, es wadejourney.com y ahí, nada, lo que aconsejo siempre es, tarda un poco en cargar porque son muchas fotos, es ir a la primera de todas y a partir de ahí empezar a recorrer. A ver, dame un segundo que tengo que hacer un par de cositas aquí para compartir. Ahora sí. Ujú. Vamos a poner el súper corto. Son unas 40 fotos más o menos. Luego igual, si quieren la puedo dejar recorriendo y ya está. Bueno, la página que decía es esta. Se ve bien, ¿no? Hay un logo y la página, ¿no? Sí, Franz. Dame un segundo que demora un ratito en aparecer. Ok. Ujú. Ahí está. Ahora sí la veo. ¿Sí? Ujú. Guay. Dale. Bueno, empiezo a Ujú. pasar. Listo.
Bueno, aquí, a partir de aquí se ve un poco el recorrido. Salí de Barcelona en 2015, llegué hasta Vladivostok, que es el punto más al este de Rusia, y luego de ahí crucé a Corea del Sur, de Corea del Sur a India, y luego continué todo por el sudeste asiático hasta llegar a Indonesia. De Indonesia crucé a Australia, de Australia crucé en octubre del 2017 a Chile, y la verdad que hace pues casi 2 años que ando dando vueltas por esta parte de Sudamérica, y ahora pues, bueno, aquí está la moto. La parte de Sudamérica ahora se ha complicado un poquito. A todo el mundo le ha pasado algo. Walter, hemos visto todas las fotos, todo el reel de estas imágenes, y bueno, particularmente yo me he quedado muy impresionado de las similitudes que hay, ¿no? Porque son de distintos países, ¿no? Entonces, más bien nos gustaría que de repente puedas compartir nuevamente alguna foto y empezar a contarnos un poquito más sobre el contexto de la foto, ir comparando alguna con otra. Eso sería interesante para conocer un poquito más a detalle tu trabajo. ¿Como qué fotos? A ver, espera. Bueno, voy a poner la que hay más, así ya aprovecho y muestro alguna foto extra. Un segundo, tengo que hacer un par de... Dale, dale. Bueno, a ver. Bueno, esta ya es la edición como más amplia. Básicamente, esta es casi la primera foto del viaje. Esto es en Arles, donde es el festival de fotos. Si querés, lo que puedo, no sé si luego harán la pregunta, pero me puedo adelantar un poco, es que si ves, es todo blanco y negro, ¿no? Y muchos de los trabajos anteriores que mostré bueno, eso es lo que te decía un poco de la parte del uso de animales en fiestas y ese tipo de cosas. Y la idea es esa, precisamente. Vimos que hemos pasado por un montón de países y en verdad no sabes en qué momento hemos saltado de uno al otro, ¿verdad? Entonces, la idea mía del trabajo en este proyecto, sobre todo, es que el mundo se vea como si fuese uno solo, básicamente. No sé si me explico la idea. Y, por otro lado, también el uso del blanco y negro lo que me permite es poder hacer fotos en cualquier momento del día. Y, por ejemplo, en los talleres o cuando hago algunas charlas, siempre pregunto si la gente puede adivinar o intuir de dónde es esta imagen, por ejemplo. ¿La ves, no? La de los caballos. Hay como una... Sí, la vemos, la de los caballos. Invitamos a un que trate de Bueno, ¿y comentar. tú qué crees? Bueno, definitivamente alguna parte de Asia, ¿no? Sí, por el rostro del personaje. Sí. Pero, por ejemplo, esta foto también es de Asia, ¿no? Y si te digo de dónde es, no vas a ver, mira esa señora de dónde es. A lo que voy es que lo que hablaba un poco antes con respecto a que hacemos cosas que están, que nos tenemos que poner como más de acuerdo. Porque, por ejemplo, esto es en Rusia. Nunca imaginarías que hay estos rasgos en alguna zona de Rusia, pero si te pones a ver que hace frontera con China, por ejemplo, o, bueno, esta foto no es de Mongolia, que normalmente es donde la gente dice. La idea también es un poco, al no poner los lugares, sí en la web del viaje los lugares están también una pequeña descripción, en algunos casos, como en el caso de Paraguay, que hice el carnaval, por ejemplo, sí cuento un poco como esto, ¿no? Cuento que es el carnaval en el Chaco paraguayo, o sea, en algunos lugares trato de contar un poco más lo que tiene que ver con la cultura justo de ese lugar o alguna fiesta que tiene que ver que se da solamente en esa región, por ejemplo, ¿no? Esa parte de la fiesta, por ejemplo, también supuestamente se da en una parte de Bolivia, pero bueno, obviamente no hay todavía, así que ya veremos si es verdad o no.
No sé si hay alguna pregunta o quieres que vaya abriendo alguna otra imagen, así que a mí me parezca que haya de contar algo en Y yo creo particular. que sí, que puedas abrir alguna imagen. Por ejemplo, Europa también. Bueno, Europa hay poco, porque... Hay poco. La pregunta que yo quería hacer un poco era eso, ¿qué has sentido en países, no sé, como Francia o Italia, que tienen en común con de repente, como oportunidades o del tercer mundo, de repente mayor población y mucho más conflictos? Ya. Incluso hay diferencias de gente en calle, ¿no? En algunas de tus fotos se ve gente en la calle, gente disfrutando, ¿no? Y en las fotos de Europa quizá también hay gente en la calle, pero de repente son como mucho más distanciadas o más lejanos, ¿no? Coméntanos Sí, un a poco ver. esas diferencias. Bueno, a ver, la razón por la que no tengo tantas fotos de Europa en verdad es porque de Europa traté de salir lo más pronto posible cuando empecé el viaje, por una cuestión de costos, es muy caro estar viajando dentro de Europa. Por otro lado también, y voy a poner esta imagen así lo muestro, entre este punto de aquí y este punto de aquí, ¿sí? Recorriendo todo esto de acá, son unos 23.000 kilómetros más o menos, ¿ok? Entonces, recorrer 23.000 kilómetros en un plazo de unos 6 meses más o menos, porque recuerda que toda esta zona de aquí, en invierno, se vuelve imposible. O sea, tenés menos 30 grados o menos 20 grados o lo que sea. Entonces, básicamente tenía unos 6 meses para hacer este recorrido, eso siempre y cuando fuese bien, todo, digamos, que la moto no fallara, que no tuviese un accidente, que además en una parte del viaje tuve un problema con la moto que se rompió con una piedra que le pegó en el motor. Entonces, si divides 23.000 kilómetros en 6 meses, te da que más o menos tienes que estar recorriendo por día unos 125 kilómetros, una cosa así. Y si luego te quieres quedar en algunos lugares, como yo me quería quedar, por ejemplo, en Estambul, o quería recorrer Mongolia tranquilo y no que me estuviera apretando el frío, hay zonas que tenía que viajar más rápido para mantener como una especie como de checkpoints que tenía, y aparte otra cosa, cuando yo hice el viaje en esta zona de aquí, y ahora yo creo que Kazajistán cambió, pero cuando yo pasé, por ejemplo, había que pedir visados para entrar en todos estos lugares, y no es lo mismo pedir un visado y llegar con el avión cuando al día siguiente que has pedido el visado, o calcular que tal vez tienes que tardar 2 meses en llegar a esta frontera para cruzarla y que el visado esté funcionando todavía. Entonces, realmente, lo que pensé mismo en los Balcanes, que es esta zona de aquí, que a mí me parecía súper interesante, que tengo muy poquitas fotos de esa zona, que es esto, por ejemplo, ¿sí? Esto es en los Balcanes, esto es en Albania. Uh-huh. Y Albania, por ejemplo, hay una foto bastante cercana, o esto es en Croacia, esto es en Francia. Lo que fue como un poco triste, la primera parte en el sentido de que tuve que tomar la decisión, entre comillas, de sin que completar la vuelta, digamos, toda esta vuelta, ¿no? Y cuando estuviese otra vez en Europa, pues hacer el recorrido que sea solo Europa, para no tener que estar apurado para llegar a Vladivostok antes que se ponga el invierno. O sea, tiene que ver algunas velocidades que hice al principio del viaje, sobre todo hasta que llegué a Vladivostok, tiene que ver con visados, burocracia en general y principalmente para esta zona de aquí, el clima. Luego, a partir de aquí, sí, ya fue todo mucho más lento y el sudeste asiático pues es bastante sencillo, sacando India un poco y Birmania, que tuve que cruzarlo en un grupo con un tour porque era la única forma de cruzarlo. Todo el sudeste asiático como mucho más sencillo de viajar. Entonces, en toda esta zona estuve mucho más tiempo, digamos. Y Latinoamérica, sacando ahora la parte del virus, en verdad es bastante sencilla. Creo que de todos los países, el de ustedes Justamente es complicado.
Justamente No, en tenemos una serio. pregunta aquí del fotógrafo Fidel Carrillo que dice, ¿cómo cambió tus dinámicas cuando has visitado países en contextos de pandemia? Me parece que este es el primero, Bolivia, en el que estás, ¿no? Después de la pandemia. Bueno, Cuéntanos un poquito. estuve en Madrid, yo me fui de Bolivia el 9 de marzo a Madrid, que tenía que hacer unos talleres y hacer unos papeles para continuar viajando, pasaporte, papeles de la moto, etcétera, etcétera. E iba por 30 días y a los 4 días que llegué a Madrid decidieron que había que encerrar a todo el mundo. Y no solo en Madrid, sino que en todo el mundo se hizo la cuarentena y parece que todavía continúan en cuarentena. Ahora en Madrid creo que me escapé justo a tiempo porque han, están evitando, digamos, que la gente salga de Madrid. Y estando en Madrid, que estuve 6 meses y medio en total, en España, porque luego cambié a Valencia, estuve los últimos 2 meses en Valencia, tomé una decisión de no hacer fotos que tuviesen que ver con la pandemia, pero precisamente porque no consideraba que estaba dentro del viaje. No sé si me explico, ¿no? Y entonces me centré en otra cosa, aproveché el tiempo para organizar, empecé a dar muchos talleres online, empecé a organizar cosas del viaje que tenía, con eso de estar viajando no tenía organizadas. Y realmente llegué a Bolivia este miércoles, el 30, o sea que llevo, nada, 4 o 5 días, y es el primer país que, sacando España, estoy en un contexto de pandemia, y además lo que tiene eso de diferente es que, por ejemplo, no sé todavía los ritmos que tiene aquí cómo la gente se maneja o el gobierno se maneja todavía con respecto a la pandemia. Entonces, por ejemplo, ayer que daba un taller de fotos y luego que terminé el taller de fotos quería tomar el teleférico para volver a casa, me encontré que el teleférico funcionaba solo hasta determinado horario, ¿no? A las 4 de la tarde ya cerraba. Entonces, como que realmente estoy entrando voy a quitar esto así te puedo ver. Lo que está quitando como o sea, todavía me está costando adaptarme. Además, La Paz está muy alto, el clima, ya sabemos que son 3.000 metros. Como que todavía estoy medio en una nebulosa, hice fotos del primer día que llegué con un amigo aquí, fuimos a hacer unas fotos, pero yo creo que a partir de esta semana que viene realmente ya podría decir que estoy otra vez trabajando y haciendo fotos, aunque la mayoría de la gente va a salir con mascarillas y seguramente en la web del viaje no suba tantas fotos que tengan que ver, porque en verdad yo entiendo que la pandemia es algo que ha afectado a todo el mundo y ha afectado al viaje precisamente, pero yo no estaba en plan no está cubrir la pandemia ni poner tantas fotos de la pandemia en la web, ¿no? O sea, pero bueno, igual iré haciendo fotos, ¿eh? O sea, Muy seguramente. bien, Walter. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Bueno, hay unos saludos de Salí Berenique Uh-huh. de la ANP, de ICA, de la Ajá. Asociación Nacional de Periodistas. Y hay una pregunta de Watson Vega. Dice, los colegas que hacen las coberturas en Medio Oriente o en el África suelen contratar una serie de guías que no solo los orientan, sino que hasta los protegen cuando las personas los amenazan por la toma de fotografías. ¿Una experiencia Ya. similar la has vivido aquí en Sudamérica? Bueno, a ver, no son guías, se llaman fixers, supuestamente es la palabra que se usa en inglés, que sería como un arreglador, que en algunos casos te permite o te ayuda con los accesos a determinadas historias, en algunos casos hasta sirven para traducirte, porque te traducen si estás en un país que no hablas el idioma. Yo nunca, no los contraté como guardaespaldas, digamos, o sea, o la gente que me ayudaba en hacer proyectos básicamente siempre es que me ayudan para tener acceso a poder tener acceso a las historias que quería contar. En Latinoamérica para mí es un poco más sencillo, digamos, porque hablo el idioma. Entonces, al hablar el idioma, realmente a veces te puedes presentar en un lugar que quieras hacer fotos y hablas directamente, ¿no? O sea, en el viaje solamente contraté una especie de guía, entre comillas, que en verdad era un guía de turismo, pero lo que arreglábamos era que, como yo me quedaba en un hostal donde había turistas también, y había unas fiestas que
que los turistas también iban a ver, y yo quería hacer un reportaje sobre eso, lo que hacíamos es que yo conseguía clientes, digamos, y entonces, pues, a cambio de eso, el tipo me ayudaba con los accesos y ese tipo de cosas. En los proyectos que hacía de prensa o documentales antes, sí he utilizado gente que me ha ayudado para los accesos. En algunos casos los contratas porque vienen con el coche o lo que sea, y en otros porque, nada, en otros lo hacen porque es su trabajo llevarte a esos lugares a mostrártelos, digamos, ¿no? Son algunas, a veces son gente de ONG locales, o en el caso del proyecto de violencia contra las mujeres, los grupos de mujeres quieren mostrar los trabajos que están haciendo, entonces te llevan y te ayudan con los accesos. Muy bien. José Vidal, el presidente de la Asociación de Fotoperiodistas, te pregunta, Walter, es un viaje que todo fotógrafo quisiera hacer, yo creo que sí, definitivamente. Y ahí pregunta, ¿cómo financias este proyecto? ¿Cómo financias un proyecto de este tipo? A ver, una primera parte, sobre todo estos primeros 6 meses que dije que tenía así como tiempo más contado, traté de ahorrar dinero antes de empezar el viaje, digamos, ¿no? Porque realmente sabía que no iba a poder dar talleres. Yo lo que hacía antes del viaje, entre que terminé de trabajar en agencias y empecé el viaje, fueron como unos 10 años más o menos, no, menos, unos 8 años, comencé a dar clases. Entonces daba clases, es más, fui a Perú un par de veces, ¿no? En avión, llegaba en avión, daba el taller de fotos y luego me volví a España donde viviera. Entonces lo que se me ocurrió es que en el viaje, en llegar en avión, iba a llegar con la moto, iba a dar talleres, y a partir de en India, que ya el ritmo del viaje bajó mucho, empecé a dar talleres de fotos con asociaciones o escuelas de fotografía o lo que sea. Y otra cosa que hice al principio del viaje, que para eso sí lo puedo compartir ahora, si lo vemos, que lo hice, también me sirvió al principio del viaje, cuando no podía trabajar, digamos, es en la web del viaje, esta, ¿sí? Yo todas las fotos que he hecho en el viaje están a la venta, entonces la gente las puede comprar y con eso colabora en el viaje. Y luego, otra cosa que hice es esto de aquí, que es una especie de crowdfunding continuo en el cual la gente podía poner, o en verdad sigue pudiendo poner dinero, y cuando se llega a una cantidad de personas que han puesto, por ejemplo, 12 euros o 20, 35, sorteo fotos y entonces eligen la foto que quieren y les llega a las casas. Pero la forma principal que tengo de financiarme el proyecto es con los talleres que voy dando a medida que voy viajando. La idea que teníamos, por ejemplo, en Perú, normalmente en Perú tendría que estar ahora mismo. O sea, en verdad esto lo tenemos que estar haciendo en vivo, ¿no? Y tomándonos unas chelas luego y estas cosas, pero la pandemia lo tiene y ha hecho esto, y entonces uno de los planes era, por ejemplo, tal vez incluir la charla, pero también además un taller de fotos dentro del festival. Aquí en Bolivia he estado, antes de irme a España, he estado hice unos 3 talleres también, en Chile también, en Argentina, etcétera, etcétera. Sí, definitivamente en algún momento tenemos que estar en vivo y en directo, ¿no? Que regreses aquí al Perú de todas maneras. En ese sentido, justamente el tema de todo lo que haces tú para la financiación del proyecto y todo, a mí yo tengo algo que siempre lo tengo en la cabeza, ¿no? Los fotógrafos normalmente, o es el pensamiento, ¿no? En general, que lo gana un WordPress Photo, ya es como ya tienen la vida arreglada, nada, o una cosa así. Entonces, se cree, ¿no? Tú has ganado 3 WordPress Photos, has ganado un montón de premios, eres un fotógrafo reconocido a nivel mundial. ¿Qué es lo que hace que dejes todo eso de lado, ¿no? Que pudiera, digamos, la vida arreglada, entre comillas, a aventarte solo con tu moto y tu cámara a países donde no hablas, no tienes el habla, no conoces a nadie, etcétera, para poder empezar a registrar? ¿Qué es lo que hace de que dejes ese espacio seguro y te vayas a lo nuevo? Bueno, a ver,
si encima te digo que no sabía manejar la moto antes del viaje, peor todavía, ¿no? O que empecé a aprender 2 años antes del viaje. Pero, a ver, para mí la fotografía siempre ha sido la excusa, ¿no? No es la excusa para estar en lugares que de otra forma tal vez no estaría, o en algún caso también fue la herramienta con la que conté historias que parecían que había que contar y fotografiar, ¿no? Para mí, lo que dices de los premios y todo eso es, por ejemplo, es una de las razones por las que doy talleres de fotos. O sea, doy clases porque, por ejemplo, cuando, no con el primero, pero sí con el segundo WordPress y eso, que además ese año tuve como varios premios, entonces como que salí varias veces en la prensa, esas cosas. Había gente que me escribía correos que querían hacer el taller conmigo porque querían saber cómo ganar un WordPress foto. Y entonces yo dije, lo pensé para mí, dije, hay algo que está mal ahí, ¿no? O sea, uno no hace fotos para ganar premios, uno hace fotos porque quiere contar una historia o porque quiere ver algo de alguna otra forma o quiere mostrar algo que está, en mi caso ahora en el viaje, lo que dices, voy a un lugar donde no hablo el idioma, a veces es muy complicado saber si puedes hacer fotos o no puedes hacer fotos, que en verdad es muy interesante ese ejercicio, el poder, o sea, no quiero decir que la parte de Latinoamérica va a ser más sencilla, porque no la va a ser, pero va a ser mucho más fácil que, por ejemplo, cruzar Mongolia o cruzar Asia Central o algunos países del sudeste asiático. ¿Por qué? Porque culturalmente hay bastante diferencia. Entonces, a veces tienes que llegar a un lugar donde no hablas el idioma, la cultura a veces no sabes bien por dónde va a ir y la puedes cagar con cualquier boludez que digas o hagas. Entonces, pero eso para mí es un desafío que está bueno. Y volviendo a los premios, por eso de verdad empecé a dar clases, porque dije, creo que hay algo que o se enseña mal en las escuelas o realmente no se enseña directamente. Y tampoco es verdad que si ganas premios te aseguras la vida. Un poco sí, en el sentido de que si alguien te quiere contratar, es como que ya alguien te ha validado de que sabes hacer fotos, digamos, entre comillas, ¿no? Pero tú y yo sabemos, y cualquier fotógrafo sabe, que tu mejor foto es la que vas a hacer mañana. O sea, al final, sí, pudiste tener 3 WordPress fotos, pero si mañana me contrata alguien y hago fotos de mierda, no me van a contratar más porque van a decir, este pibe ya no hace buenas fotos. Entonces, realmente, que ganes premios o lo que sea, no te asegura. O sea, te asegura, en el caso mío, por ejemplo, que puedo dar clases o que la gente venga a un taller de fotos porque alguien ha dicho que en algún momento de mi vida he hecho algún buen trabajo, digamos. Pero en general, creo que intentar ver la profesión en ese sentido, como si gano un premio luego voy a poder seguir trabajando, creo que es un error gravísimo. Y en mi caso, por ejemplo, como en realidad, a ver, siempre me puse contento de ganar los premios, pero nunca fue como mi prioridad. Entonces, dejar de hacer eso y hacer otra cosa que me interesaba, me parecía igual de válido. Entonces, yo sé que para mucha gente que haya dejado mis trabajos, yo renuncié a varios trabajos antes, renuncié a La Nación, renuncié a la AP, renuncié a Franpress, o sea, como que el trabajar para alguien no era como mi prioridad, digamos, y sí mi prioridad era hacer lo que me parecía que tenía que hacer y tratar de hacer lo que me gustaba y me hacía feliz, digamos, entre comillas. Ahora me hace feliz estar viajando con la moto, desafiando este tipo de cosas que me parece alucinante, llegar a un país que no conoces mucho o que tienes prejuicios en el sentido de que, como no conoces mucho y nunca has estado, lo único que tienes es lo que has leído o has podido ver de alguna revista, película o lo que sea, y luego llegas y por tus ojos ves que es completamente distinto en algunas cosas, ¿no? Entonces, eso me parece que es alucinante y es lo que realmente al principio del viaje iba a ser como 2 años, una cosa así, ya llevo casi 5 y estoy esperando en serio que termine esta pandemia. Primero, para que no se siga muriendo gente y toda la gente pueda volver a lo que estaba haciendo antes, pero por otro lado, porque realmente quiero poder seguir haciendo lo que estaba haciendo antes de la pandemia, realmente poder llegar a un lugar y relacionarme sin tener miedo de que contagio a alguien y mata a un pueblo entero, no sé si me explico, ¿no? Entonces, sí, es claro, un poco... Claro. Pero bueno, va por ahí la cosa. Sí, justo había una pregunta que iba, creo que en la línea que has hablado, igual la voy a leer, de Luis Chang Wai. Dice, esta aventura es
única, y Ajá. pregunta qué te motivó, ¿no? O qué generó el impulso de hacer este dentro de este viaje de vida, ¿no? Que creo que más o menos ha sido por ahí. No sé si quieres agregar Bueno, algo más. creo que la... Perdón, creo que te perdí. Perdimos a Walter. A ver, un segundo para sumar. Franz, ¿me escuchás? Ahora sí escucho, Walter. Sí, se cortó. Bueno, no sé qué pasó. Sí, ¿Me parece que se escuchás? cortó. Bueno, sí, ahora sí. Es la señal. Continuamos. Aquí José Vidal ha notado que de todas maneras van a organizar algo en Lima, ¿no? Así Cuando, que próximamente... bueno, por ejemplo, no, pero esto sí por ejemplo, algo que sí he cambiado de planes era, mi plan era, volvía de Madrid, subía a la moto y me iba para Perú, pero por ejemplo, de verdad, no es porque no esté hablando con usted, para mí Perú es uno de los países más bonitos que tiene Latinoamérica, entonces maté a todo el resto de los países, no importa. Y realmente lo quiero recorrer. Yo viajé hace mucho tiempo. Cuando hice el primer viaje de mochilero, en Perú estuve casi 3 meses. Y hay zonas que me faltan recorrer y hay zonas que la quiero recorrer, pero dentro del viaje en moto. Y la verdad es que me parecería o sea, me molestaría muchísimo tener que recorrer Perú en un ambiente de pandemia. Así que lo más seguro es que trate de bajar o me vaya a Paraguay o me quede aquí en Bolivia o, digamos, espere hasta que sea un poco como más normal, entre comillas, viajar y pueda recorrer y fotografiar Perú como el resto de los países, no así como apurado para escaparme, digamos. ¿En tu selección tienes ya algunas fotos de Perú todavía? No he ido nunca, no. Ah, Pero la moto ya, no he ido, claro, no. dentro de esto de la moto, no, ajá, entonces falta Sí. incluir Perú. Muy bien. Matanza te manda felicitaciones y Alex nos manda saludos y dice, al viajar por el mundo, ¿ha habido diferencia en el hecho de solicitar permiso para tomar una foto? ¿Son capturas espontáneas? Pregunta. Sí. ¿No? Pero, A me ver, imagino con en general no hago fotos cuando la gente no quiere. Entonces, hay como, aunque estés en la calle, tú sabes cuando alguien no quiere fotos. O sea, tú levantas la cámara de fotos y si alguien te dice no, ya, no importa el idioma, te vas a dar cuenta que no quieren fotos. Y hay países en los cuales hacer fotos es realmente muy fácil porque la gente, por ejemplo, no fácil, yo diría que es hasta difícil. En el sentido de, en India, por ejemplo, tú agarras la cámara de foto, vas caminando por la calle y quieres hacer una foto y la gente se para y espera que tú le hagas una imagen, ¿no? Entonces, en verdad es fácil porque la gente no tiene ningún problema en que haga fotos de la vida diaria o street photography, como se llama ahora, pero es mucho más complicado como hacer tomas espontáneas, porque realmente, por ejemplo, yo mostré una foto de una gente que está saliendo de un bote y eso, en la parte de la secuencia que tengo, a veces se quedan parados esperando que hagas una foto para poder seguir caminando, ¿no? Es muy loco eso. Yo creo que hay lugares donde Europa es un poco más complicado en el sentido porque la gente tiene esa idea de la imagen propia, esas cosas, aunque luego pongan en su Facebook fotos haciendo tonterías igual. Pero hay de todo. O sea, en general no he tenido ningún problema. Las veces que no me han dejado hacer fotos o me han dicho que no, pues me he hecho la foto y ya está, no pasa nada. Y en muchos lugares la cámara también ha servido como entrada a que te dejen participar en algo, ¿no? O sea, sobre todo en el sudeste asiático. Era muy común que estando así, por hacer fotos te invitaran a una fiesta o lo que sea. Y la cámara como objeto que te permite relacionarte, ¿no? Además. Sí, Muy bien. es una excusa siempre, ¿no?
para mí. Sí, ajá. Muy bien, tenemos personas que te están escuchando desde varias partes del país. Acá tenemos saludos desde Arequipa, desde Quito, desde Jauja, ¿no? Son diversas partes del interior del país. Bueno, Arequipa está, o la Ciudad Blanca está. Y Ajá, Quito no, por ejemplo, ¿ves? Eso es lo que me falta la Amazonía peruana, por ejemplo. ajá. Y eso me hizo pensar en realidad en que, por ejemplo, la luz en Arequipa es una luz muy diferente a la de Lima, como muy brillante. La luz en Cusco es una luz muy fuerte, muy dura, muy amarilla, ¿no? A Ujú. diferencia de la luz en Lima, que con el cielo panceburro que Es gris. tenemos, muy plana, ¿no? Muy gris. Entonces, quería preguntarte cómo has lidiado con el tema de la luz en los diferentes países o ciudades en las que has estado viajando. Eso es verdad, eso cambia mucho. En Perú, sobre todo, cambia muchísimo, pero por la parte que sea de montaña o que sea al nivel del mar, sobre todo Lima, que ahí cuando no llueve está siempre como muy gris. Pero, por ejemplo, bueno, esa es la selección de blanco y negro, además. La selección de blanco y negro tiene tres razones. Una es que buscar una uniformidad en el proyecto que realmente sea como si es un solo lugar, ¿sí? Como si fuese un solo país, digamos, entre comillas. Eso que realmente los saltos de países a veces, sobre todo, yo he mostrado la selección corta, pero si hacemos la selección larga, normalmente los países en las fronteras, físicamente la gente se parece mucho más, ¿no? Porque alguien en algún momento puso una línea y separó los dos países, pero antes de que existieran los estados, la gente se movía mucho más y se mezclan, etcétera, etcétera. Entonces, la única diferencia que vas a ver en algunos de salto de países es si pasas dos países más, es algún rasgo físico, por ejemplo, ¿no? Yo igualmente en algunas regiones se me hace muy complicado saber exactamente dónde es cada persona, me hace muy difícil. Pero con el blanco y negro lo que lograba es la uniformidad del proyecto, hacer fotos en cualquier momento del día, que es un poco lo de los colores, o sea, si voy a hacer fotos al atardecer, va a ser de un color, al mediodía otro, una luz fuerte, pero al hacerlo en blanco y negro elimino todo lo que sean tendencias de colores y logro poder fotografiar en cualquier momento. Y por otro lado, el blanco y negro también me permite solamente centrarme en componer una foto y ya está, no tanto en si alguien tiene el vestido rojo o si tiene ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? Que, por ejemplo, haya alguna foto que algo rojo o verde te cambie o sea, te arruina el encuadre, digamos, entre comillas. Ok, muy bien. Acá hay más preguntas, voy a ir leyéndolas. La Dale. pregunta es Samuel Hurtado Rodríguez, dice, hola Walter, un placer poder escucharte y apreciar tu trabajo. Una consulta, ¿has tenido experiencias en las cuales tanto tu integridad física como tu equipo han estado en peligro? De ser así, ¿cómo has podido lidiar con estas situaciones? Un abrazo. Ok, dale. Bueno, en el viaje en moto, por suerte, no. Por suerte. Y espero que siga así durante un tiempo. Otra cosa, aunque a veces parezca lo contrario, el mundo es mucho más seguro de lo que a veces tenemos en nuestra cabeza. Hay lugares puntuales en algunos lugares que pueden llegar a ser muy peligrosos y te pueden robar el equipo. Realmente en Asia es imposible que te pase algo así, es muy complicado. Realmente es muy difícil que te intenten robar, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Tailandia tú puedes dejar el casco de la moto a la moto y vuelves al día siguiente y la encuentras con arriba de la moto y tal vez una flor que está puesta ahí cuando se corta otra vez. No. Las veces que sí he tenido problemas es trabajando, cubriendo noticias, pero bueno, eso es obvio, ¿no? Eso es mucho. Si estás en un lugar que están pasando cosas y es peligroso, pues es una de las cosas que te puede pasar es que te roben el equipo o que te pase algo a ti. Por suerte a mí nunca me ha pasado nada, pero sí, por desgracia, me han robado 5 veces el equipo trabajando en varios lugares. Esto en la época más de fotoperiodista, ¿no? De distintos... Sí, claro. Sí, me robaron 2 cámaras en Argentina cubriendo la caída de la Rúa. Me robaron en un descuido también en Argentina un equipo cuando trabajaba en La Nación.
me robaron en Haití durante la caída de Aristide y me robaron en Paraguay haciendo una nota en un vertedero de basura. Pero bueno, eso son cosas del trabajo, eso no pasa mucho más que... O sea, he tenido mala suerte. La suerte que he tenido es que de todas las veces que me robaron, solamente una vez era mi propio equipo, el resto de las veces siempre era de la agencia, que a ellos no les hacía muchas gracias, claro. Claro. Justamente hablando de cosas logísticas, aquí tenemos una pregunta de Helen Terrones Lafosse que dice, alrededor del mundo en moto, qué alucinante, dice, ¿cómo haces con la moto para cruzarla de país en país y de continente en continente? ¿Cómo haces con los permisos y traslados? Bueno, una de las razones por las... Bueno, me fui a Madrid a hacer otras cosas y antes de volver con la pandemia, mi moto podía estar en Bolivia 6 meses, ¿ok? Legalmente. Por eso digo que Perú es un lugar un poco más complicado, porque dan 3 meses y luego ya, si no la quitas a tiempo, normalmente la puedes perder en la frontera. ¿Okay? Pero la moto es un poco como si fuese una persona casi que tiene sus propios papeles. Siempre digo que si te quieres complicar la vida, le pongas un motor a tu vida. Es fácil. En cuanto le pones un motor a cualquier cosa, si vas en bicicleta, lo único que tienes que hacer es fijarte por tu entrada y salida del país. Pero si entras en moto, ya tienes que empezar a pensar en la entrada y salida del vehículo, o camión, o coche, lo que sea. Y entonces, la primera parte del viaje era más o menos sencilla porque no requería ningún documento extra, aparte del permiso de la moto y la cédula verde, o lo que sea el vehículo que es tuyo. Luego, en algunos países te piden un papel que se llama Carnet du Passage, que sería como una especie de pasaporte para la moto, que lo que hace es que evites pagar en la frontera un arancel para poder entrar con el vehículo, ¿sí? El tema que para tener ese papel tienes que dejar un aval bancario en un banco, en el banco de tu país, y yo tengo 3.000 euros ahí encerrados que no los puedo usar para nada, porque tengo este aval hasta que termine el viaje, digamos, y poder tener este papel todo el tiempo. Y luego, en el caso de Bolivia, por ejemplo, mi permiso se vencía el 22 de agosto y yo estaba afuera, y a través de unos amigos aquí en La Paz me ayudaron a hacer una extensión que con esto de la pandemia se han puesto un poco más laxos, digamos, en ese sentido, y permitieron que lo pudiéramos hacer online. Y entonces ahora la moto puede estar legalmente hasta el 23 de febrero, una cosa así. El que no puede estar legalmente hasta el 23 de febrero soy yo, que me tengo que ir renovando el permiso de estadía cada 30 días, una cosa así. Y con esto termino. Una de las cosas que estoy tratando de ver es si veo de bajar la moto hasta Uruguay, que ahí sí realmente puede estar un año la moto, y entonces ahí yo me quedaría tranquilo y realmente me podría organizar distinto. Es un poco dolor de cabeza viajar con un vehículo que tenga motor y número de serie, esas cosas. No es imposible, pero sí hay que estar un poco más atento, digamos. Muy bien, Walter. Acá hay más preguntas. Voy a continuar un poquito más con las preguntas. Dale. Helen Terrones Lafosse. Primero hay unos saludos desde Colombia, Santa Marta. Tenía muchas ganas de llegar a Colombia también, pero bueno. Helen Terrones Lafosse también pregunta sobre el miedo. ¿En qué situaciones has sentido miedo y cómo manejas el miedo? Okay. Y eso lo voy a dar con la pregunta de Fidel Carrillo que dice, ¿qué te ves haciendo después de finalizar este proyecto? Entonces, ¿cómo manejas el miedo? Y finalmente, si es que estás pensando en hacer otro proyecto o este tiene para largo. Bueno, este ahora tiene para largo. O sea, realmente ahora es imposible organizarlo y saber cuándo terminaría, porque realmente no sé cómo lo voy a poder continuar. Pero volviendo a lo del miedo, yo siempre digo que en verdad yo siempre tengo miedo de todo, no pasa nada. O sea, es parte de la vida tener miedo. Al contrario, creo que el error es no tener miedo. Lo que no tendríamos que tener es pánico, que para mí es completamente distinto. El miedo lo que hace es que tú reacciones de determinada forma y o protejas a alguien si tienes que proteger a alguien, o reacciones de determinada manera para salir airoso de alguna situación. He cruzado con la moto sobre todo, bueno, cuando trabajaba de fotógrafo de prensa, obviamente que
en Madagascar, por ejemplo, que el ejército abre fuego y mata a 28 personas, no puedes decir de que no has sentido miedo porque estarías mintiendo completamente. Lo que sí puedo decir es que en verdad el miedo no me paralizó, sino que me permitió poder fotografiar lo que estaba sucediendo y que por suerte no me pasara nada dentro. ¿Por qué? Porque me dio lo de la adrenalina, lo que sea, pero me permitió observar lo que estaba sucediendo y tratar de tomar decisiones que al final terminaron siendo correctas por donde me ubiqué y donde los disparos no llegaban, pero podía seguir haciendo fotos. Pero si te paralizas, ahí es donde la cagas, me parece. Entonces, creo que por ejemplo, en el viaje muchísimas veces. O sea, por ejemplo, si estoy recorriendo lugares donde no va mucha gente, porque yo sé que voy a hacer una ruta donde realmente no hay tantos vehículos que atraviesan. Y vas ahí con tu moto y de pronto se te rompe la moto. Lo que me pasó y aprovecho y cuento una anécdota del viaje que está buena. Estaba pasé de Uzbekistán a Tayikistán, ¿sí? Todos estos sistanes suenan como a lugares de terroristas, ¿verdad? Pero no son todos así. Y entonces, el tema es que estoy en Tayikistán, estaba por hacer una carretera que se llama Pamir, que es muy alta, y una parte de la carretera va paralela a un río, y del otro lado de ese río está Afganistán, ¿sí? Entonces yo iba con mi moto, y de pronto escucho un ruido de la moto, paro, miro hacia atrás para ver lo que era, y veo todo un reguero de aceite del motor, ¿sí? Y entonces digo, joder, estoy jodido, ¿no? Porque si rompí el motor en el medio de la nada, estaba realmente en el medio de la nada, eran como 200, 300 kilómetros para atrás y 150 para adelante. Imposible empujar la moto. Así que digo, bueno, y ya se estaba haciendo oscuro y eso. Entonces decido armar la tienda de campaña al lado de la moto, al lado de la carretera, por si pasaba alguien. Pero yo no había visto a nadie en todo el día que estaba haciendo la ruta. Y de pronto veo dos luces que van moviendo así, porque el camino es todo como así, ¿no? Y entonces veo dos luces y llega una camioneta llena de gente y tipo, bueno, lo que hay en Perú, en Bolivia, ¿sabes? Estas camionetas que van por los pueblos llevando a la gente, ¿no? Y entonces iba súper cargado, llevaban como llevaban una cabra, una oveja, no sé, una cosa así arriba, bueno, lo típico que aquí también sucede. Y entonces yo no hablaba el idioma local, lo único que hablaban de ellos eran dos palabras y uno decía problem y dangerous. Es lo único que decían. Y yo decía, sí, problem, con la moto, y decían dangerous y señalaban para Afganistán que estaba enfrente, ¿no? Y entonces, y yo digo, ya, ¿y qué hacemos, no? Y entonces yo sabía que en un pueblo del otro país anterior había una tienda donde yo podía reparar la moto porque hacían tours con motos. Había estado cambiando el aceite ahí antes y eso. Pero no había espacio donde meter mi moto. Entonces yo trataba de explicarle al señor que estaba ahí que fuera, repartiera todo lo que tenía en la camioneta, volviera, metíamos mi moto arriba y me llevaba para el otro lado. Esto sin hablar nada, ¿eh? O sea, problem y dangerous, y ya está. Y entonces seguían hablando, no sé qué, me decían, no te puedes quedar aquí. Eso sí era como, no, aquí no. Y entonces, de pronto, otra vez dos lucecitas así que venían, otra camioneta, sí, no todos llegan igual, y entonces se ponen a discutir entre ellos, empiezan a señalarme, yo qué sé, y al final me dicen, bueno, vamos a subir la camioneta y no te podemos dejar aquí, ¿no? Más o menos, digo, con señas y todo, no sé. Entonces cambian un par de ovejas de camioneta, etcétera, etcétera, suben la moto al techo, nos vamos yendo y empezamos a ir, pero en dirección contraria a donde yo quería ir. Y entonces vamos yendo, llegamos a un lugar, bajan la moto, me suben a la camioneta, seguimos, y seguimos. Se empieza a bajar todo el mundo, yo me quedo con un chofer que parecía Osama Bin Laden, porque tenía toda la barba así grande, el coso, y digo, esto se está complicando. Y entonces seguimos, entramos a una casa, hay unos niños corriendo, digo, bueno, si me van a secuestrar, pues al menos va a haber niños en la casa, yo qué sé. Y entonces yo me hacía chistes, esto es un poco respondiendo la pregunta del miedo, ¿no? O sea, yo trataba de hacer estos chistes medios tontos para, como, está todo bien, va a salir todo bien, y no sé qué. Y entonces yo
Me dieron de comer, me dieron un plato de sopa con pan, no sé qué. Yo comí, dije, bueno, la última comida, ya está, al menos, ya comí. Y el tipo me dice, bueno, vamos. Entonces me subo a la camioneta, vamos yendo, y él empieza a hablar por teléfono, y me miraba y hablaba por teléfono, hablaba, digo, ya están negociando con los talibanes, ya estoy jodido. Entonces seguimos así. Entonces llegamos a donde estaba la camioneta, despertamos, bueno, el tipo despierta a un montón de gente, salen, agarran la moto, la suben, y seguimos viajando. Y entonces el tipo hablaba un poquito más de inglés, que al final era el chofer, y me va contando que donde habíamos dejado la moto era como una parada de camioneros, etcétera, etcétera. Y empezamos a ir para donde íbamos, para donde yo quería ir. Y entonces él seguía hablando y yo estaba como entregado ya. Y entonces llegamos a un pueblo que era el pueblo que había dejado antes, 300 kilómetros de noche, así, yo escuchaba la moto así, pum, pum, Dios mío, ya me tengo que comprar una más. Y entonces llegamos a un lugar y el tipo lo que había estado haciendo todo el tiempo, desde que fuimos hasta su casa, que me dio de comer y luego volvimos, fue ir hablando con alguien que tuviese los papeles para poder cruzar al otro país con mi moto para llevarla al taller que yo le había dicho que podía llevarla. Entonces, después de una experiencia como esta y varias en el viaje en la cual he tenido algún problema y siempre aparece alguien para ayudarte, realmente tienes miedo, pero siempre aparece. Increíble. La otra vez en Bolivia... Walter, perdón que Sí. te corte, pero justo lo que estás comentando tiene mucho que ver con un comentario, una pregunta de está en la cabeza, que dice, si es que crees que tenemos un solo idioma, a pesar de los diversos idiomas, ¿no? Bueno. Por ahí, esa reflexión. Bueno, no sé si tenemos un idioma general, pero sí hay, sobre todo en los lugares en los cuales la gente está acostumbrada a que sucedan cosas en la carretera. Por eso daba el ejemplo de, como aquí, ¿no? Que de verdad llevan la vaca no, pero la oveja, la cabra llevan en la camioneta hasta que va al mercado a vender, ¿no? Y es muy común. O sea, es muy común llegar a una parada de minibús y decirle, ¿te puedo alquilar la camioneta porque tengo la moto rota, por ejemplo? Eso en Europa es mucho más difícil. Tienes que tener un seguro, viene la grúa, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba cruzando una parte de Siberia en Rusia, yo paraba al costado de la carretera para descansar un rato y comerme una chocolatina para darme como energía y seguir. Y algún autito que pasaba aminora, te pregunta, ¿está todo bien? Y luego siguen. O sea, siempre que te ven como parado al costado de la carretera, paran y te preguntan. Y también, otra cosa, si voy solo, entonces salir solo y te ven en un problema, tu problema es parte del problema de la gente. Es increíble como que se apropian del problema y tratan de ayudarte, ¿no? Es como, yo me acuerdo, esto trabajando para la agencia, estuve en Japón cubriendo el Mundial de Fútbol y con el periodista que iba se olvidó su maleta en la terminal de autobuses. Nos tomamos un autobús y nos fuimos 2 horas, no sé qué, y era como, y la maleta, digo, tío, yo ya llevo todas mis cámaras como para estar preocupándome si llevo tu maleta o no, ¿no? Y entonces, me acuerdo que yo hablaba muy poco inglés en esa época, el chico que iba conmigo hablaba menos, y los japoneses estaban donde llegamos, menos todavía. Y entonces empezamos a tratar de explicarle que nos habíamos olvidado una maleta, no sé qué. Empezó una revolución en la terminal de aviones, tratando de encontrar a alguien que nos entendiera lo que había pasado, para comunicarse con la estación de autobuses, para que llamaran por teléfono, agarraran la maleta, la metieran en una camioneta y la enviaron para aquí, o sea, donde estábamos, ¿no? Y era como que el problema del periodista estaba conmigo, ya fuese el problema de casi medio Japón, ¿no? Era como, no puede ser, no se puede perder la maleta. Y así con muchas situaciones en el viaje, en el cual la gente te pregunta si tienes un problema, siempre te va a echar un cable. O sea, la otra vez lo que decía en Bolivia, hace justo un año, perdón, venía y se me cruzó un perro, lo esquivé y le pegué una piedra y destruí la moto, me destruí la mano, un desastre. Y tratando de poner, ya la mano la tenía como salido el hueso, ¿no? No podía hacer mucha fuerza ni nada. Y 5 minutos después viene un camioncito, de esto que iba al mercado, y con toda una familia. Viene el señor, la señora y un hijo de unos 15 años, una cosa así. Entonces paran, porque claro, ven todo desparramado por la carretera. Y entonces les pregunto dónde iban a un pueblo muy cerca donde estábamos. Y entonces
nada, suben, no, ni siquiera preguntan, es como, bueno, la subimos a la moto y ya la llevamos, ¿sabes? Claro, luego, en otra situación, tal vez uno estaría como mucho más, no sé si estaría más, pero a veces estás como un poco más receloso, pero cuando estás en una situación jodida, que tiene la mano rota, tiene la moto destruida completamente, tú también ya estás en otro papel, ¿sí? No sé si me Ajá, explico. En alguna situación puede ser que estés como un poco más, como más a la defensiva, entre comillas, pero cuando estás claro. entregado, ya estás entregado, o sea, ya está. O sea, no tengo Yo creo opción. que todo esto es una lección muy humana, ¿no? De cómo somos los seres humanos en general, ¿no? Esto que comentas de la ayuda, de que alguien siempre te echa una mano, ¿no? Pero Voy a quería leer. hacer una cosita nomás. Con Dale, dale. respecto al lenguaje, porque sí, esta pregunta es interesante. Si yo te hago así, este gesto, tú te interpretas. Que ya fui, pues, ¿no? Claro. Claro. Pues no, depende de dónde te lo hagan. Por ejemplo, Ah, mira. claro, por ejemplo, cuando estaba trabajando en Haití, iba caminando por la calle una vez, ¿no? Tenía, creo que 3 días en Haití, una vez así. Y viene una señora, una abuelita, y me hace así. Y yo digo, mierda, ya cagué. Y entonces no. Luego pregunto, oye, la señora me hacía así todo el tiempo. Me dice, no, lo que está diciendo es que tiene hambre y que quiere que le des alguna moneda para comer. Esa es una. Pero luego, tú en Rusia llegas a la estación de gasolina o donde pones gasolina y el que atiende te hace así también. ¿Y qué significa? Que te llene el tanque, Ah, ¿sabes? Entonces, el mismo gesto tiene completamente 3 significados completamente distintos. Desde que te van a matar, el nuestro, hasta que alguien tiene hambre o que si quieren que te llenes el tanque completo. Y claro. así hay un montón de gestos que a veces, por eso lo de los gestos es un poco, las manos hay que moverlas lo suficientemente y no tanto, por las dudas. Claro. Muy bien. Cecilia Lamour te manda saludos, dice, saludos, un gusto escucharte de los años mexicanos. Un gusto también saber de este proyecto fabuloso, felicidades. Oscar G, ambos fotógrafos, Oscar Farr Superman. te manda, dice, hola Walter, un gusto saludarte. ¿Cuándo planificaste el proyecto? Aproximadamente en cuánto tiempo pensaste realizarlo. Lo Vale. máximo, escuchar tus experiencias. Abrazos. Había pensado hacerlo en 2 años, pero luego me di cuenta que si lo hacía en 2 años, solamente iba a conocer las gasolineras a lo largo del recorrido y no iba a tener tiempo de experimentar nada. Ah, y hay una pregunta que me olvidé, que esta vez me lío hablando. Todavía no sé qué voy a hacer al final del viaje con las fotos del viaje, ¿sí? Una idea que tenía, obviamente, será hacer algún libro, seguramente. Pero lo que sí, una idea que va tomando así fuerza y eso es, por ejemplo, no me gustaría vivir en una ciudad muy grande, ¿sí? Entonces me gustaría ir como, o a las afueras de una ciudad grande, pero no en una ciudad grande. Y lo que me gustaría es tratar de desarrollar algún proyecto que sea como para residencia de fotógrafos o de artistas o lo que sea, en algún lugar. Estando en Argentina estuve en la casa de un amigo en Córdoba durante mucho tiempo, 2 meses. Para él fue mucho más tiempo, la verdad, seguramente habrá parecido más, pero me parece interesante como tener un espacio que se genere así diferentes actividades. Todavía no sé dónde ni cómo, pero bueno. Muy bien. Nancy Arellano nos dice, Walter, qué buena experiencia de vida. Yo tenía una pregunta. Durante muchos años tú has estado haciendo fotoperiodismo puro y duro y ahora estás yendo más a tu ritmo, con una visión personal, lo que ya te convierte, te aleja un poco del fotoperiodismo de día y te da más a una experiencia ensayística, ¿no? De hacer un ensayo fotográfico. Sí. ¿Cómo te ves ahí? Porque el ensayo fotográfico es un poco más ligado a la cuestión autoral, incluso el ensayo colinda con el tema artístico, ¿no? Y ahorita que
por ejemplo, una residencia para fotógrafos o fotoperiodistas o artistas, ¿dónde te ves tú? Yo sé que no es bueno nunca encasillarse en algún lugar, pero ¿cómo más o menos estás en esta relación entre el fotoperiodismo y el ensayo? A ver, es que para mí para mí es exactamente lo mismo. Yo realmente no hago diferencia en eso. A mí me cuesta no verme como fotoperiodista, aunque fotografié a alguien en la calle, porque en verdad, quieras que no, esa imagen, a ver, si tú tomas cualquier imagen del viaje ahora y la trasladas al tiempo actual, en verdad es una imagen que en verdad no podrías tener ahora, ¿sí? Casi que sería una foto histórica, entre comillas, que ha pasado tal vez, ¿qué? 7 meses, ¿sí? Y así con cualquier otra de las fotos del viaje, sobre todo. La diferencia con lo que hacía antes es que antes, al final, como estaba haciendo algún proyecto y tenía una finalidad o trabajaba para alguien, siempre tenía que tratar de producir alguna imagen. La diferencia es que ahora, como trabajo para mí solo, puede ser muy jodido trabajar para mí igual. O sea, llega a veces un momento que es como, Walter, hace un mes que no tenés ninguna foto, ¿no? En estos 6 meses de pandemia he sido muy condescendiente conmigo mismo. O sea, no, bueno, no, ya en Bolivia ya haremos fotos, no sé qué. La diferencia con respecto a ahora es que yo puedo agarrar la cámara de fotos, salgo a caminar, que es lo que hago siempre, y puedo llegar a no hacer ninguna imagen y no pasa nada. O sea, no, claro, si no hago una imagen en 10 días que me guste, es como, parece que estás oxidando, tienes que empezar a hacer más. Pero es la gran diferencia, digamos, con respecto a lo que hacía antes. Pero la forma de fotografiar o cómo fotografío, mismo hasta compositivamente, bastante parecido a cómo trabajaba antes también. Muy bien, muchas gracias, Walter. Aquí Félix Panduro tiene una pregunta, dice, Walter, de la experiencia vivida en la India sobre la cosificada mujer de la sociedad, es un poco para que reflexiones sobre el tema de violencia en la mujer en la India y en otros países donde están el mismo tema, ¿no? A ver, reflexionar. Lo que puedo decir, por ejemplo, es que sí invito a que vean el proyecto de Underside que está en la página de Mediastone, que luego, si quieres, se puede buscar y se puede compartir, porque creo que explica bastante bien la situación en general, aunque seguramente hay cosas que se podrían haber profundizado un poco más, como todos los trabajos, pero la diferencia con respecto de los 4 países que hice de India con respecto a los otros 3 países en el proyecto es que realmente en India en cualquier momento de la vida podrían sufrir una violencia terminal, que en algunos países del resto de los proyectos puede pasar, pero no puede pasar. Digamos, es más, un poco más fuerte o menos fuerte. Pero en India, básicamente yo siempre digo que cuando nacen un niño y una niña los meten en 2 tubos distintos y van paralelos en 2 vidas distintas, aunque vivan en la misma sociedad, y luego de pronto se tienen que juntar y formar una familia. Entonces, creo que esa es una gran diferencia con respecto al resto de los países. Tal vez alguno de los del proyecto, digo, en general. Muy bien. ¿Cómo manejas, Nadia Alegre nos pregunta, ¿cómo manejas eso del desapego de los seres queridos por tanto tiempo? A veces una rutina simplemente nos distancia en tiempo, tu distancia también es en kilómetros. Bueno, a ver, con la gente, con mi familia, con mis amigos, ahora es muy sencillo estar en contacto, en verdad. O sea, tienes miles de posibilidades, WhatsApp, Skype, lo que sea, para estar en contacto. Lo que sí no, digo, para saber cómo va la vida en general. En cuanto a los encuentros en persona, pues obviamente viajando así como viajo es un poco más complicado
relacionarse. Por ejemplo, yo tengo un muy buen amigo en España, Salva. En 6 meses que estuve en España lo vi media hora. O sea, pero no, o sea, porque bueno, su madre está muy enferma y él obviamente estaba con su madre todo el tiempo, entonces, mismo aunque estés en el mismo lugar, a veces, es más, hablé más veces por teléfono o lo que sea que lo que pude estar con él en persona, ¿no? Y así me ha pasado con varias personas ahora en el regreso a España, pero en general también hay que tener en cuenta que yo no vivo en un lugar, o no vivo en Argentina, por ejemplo, durante 20 años, así que la relación con mi familia es un poco, ya es como una dinámica que tenemos, ¿no? Nos vemos cada tanto, y con mis amigos, pues un poco también, al ir cambiando de países, también vas dejando amigos en muchos lugares, ¿no? Pero lo que me pasa, por ejemplo, es que cuando vuelvo a los lugares, en cierta forma, como a veces con muchos sigo en contacto, al final es casi como si, o sea, sabemos que no hemos compartido determinados tiempos y determinadas situaciones, pero cuando nos encontramos, como que se vuelve a, como si no hubiese pasado el tiempo con algunas personas, digamos, y eso está bueno. Muy bien. En los comentarios, por si acaso, se está poniendo el link al proyecto de Mediastorm, y también, ahí está, justo, Journey, ¿no? Que es este proyecto del que estamos hablando, que es todo el viaje de Estrada, y lo pueden ver ahí, ¿no? Charlie Jara pregunta, dice: hola Walter, buenas vibras por seguir tus locuras. ¿Por qué la decisión de una moto y no una Westfalia, un bocho o una bicicleta? Yo creo que ahí... ¿Qué es una Westfalia? Yo creo la Westfalia es las de los hippies, ¿no? Ok, como una furgoneta. Ok. Eco. ¿Y el bocho? No sé por qué los preguntas así tan precisamente, pero sí, yo creo que ahí hay una diferencia primero una diferencia de velocidad, de relación con el espacio, de altura también, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decidiste? En verdad es, a ver, la ventaja de la Westfalia, como le llaman ustedes, es que realmente no tienes que depender dónde vives. Realmente eres un caracol, o sea, vas con tu casa a todos lados. Por un lado, yo creo que es más barato, entre comillas, porque realmente no tienes que pensar en alojamiento, te puedes cocinar todo el tiempo, eso es verdad, pero es verdad lo que dices. Desde mi punto de vista, te aísla de él. No es lo mismo llegar a un pueblo que ya cambia con respecto a la bicicleta. La bicicleta no lo hice por una cuestión de edad, básicamente. Empecé el viaje con 40 y no me veía capaz de estar pedaleando hasta los 50 años, la verdad. Entonces, no me veía en ese punto, ¿no? Pero ya los que llegan en bicicleta, tú ves la actitud de la gente cuando llega alguien en bicicleta. Le dan de comer, le dan agua, bla, 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 ¿no? En la moto hay algo así, un poco menos, porque ya te ven como que supuestamente tenés un poco más de dinero, porque no estás en una bicicleta, aunque una bicicleta puede costar más que mi moto. Y entonces la relación es mucho más sencilla que alguien que llega en una furgoneta. Y la furgoneta también haces más kilómetros, no te cansás. En la moto sí o sí estoy obligado a tener un límite, porque el cuerpo al final se va cansando. Entonces, para mí, sin ser la bicicleta y sin ya pasar a ser un coche o una furgoneta, la moto me da la posibilidad de relacionarme con el medio ambiente, pues estoy bastante así libre. Si llueve me mojo, si hace calor me muero de calor, etcétera, etcétera. Y en verdad me da la libertad de moverme, que la bicicleta me la cortaría un poco, digamos. Y lo otro no me aísla tanto. Es eso. Muy bien, hemos visto en la página, por ejemplo, de Journey, hay una foto donde estás con la moto y con una pequeña carpa, ¿no? Casi en medio del desierto, ¿no? Eso, cuando yo vi esa foto por primera vez, de hecho, como fotógrafo, pues me sorprendió mucho, ¿no? De verte ahí en medio de la nada, pero también me provocó mucha sensación de soledad. Creo que ya lo has explicado un poquito esto, pero yo vivo mucha soledad, esto del desapego, ¿no? ¿Qué enseñanzas te han dado a ti de manera particular
todo este proyecto, ¿no? Como para ir resumiendo un poco y cerrando Bueno, a ver, la... no sé si enseñanzas, pero el tener todo, o sea, yo llevo casi, obviamente dejé algunas cosas en España, ¿no? Pero lo que tengo en la moto, todo tiene una utilidad, no llevo nada que no use. Entonces, básicamente he reducido todo, la parte material es al mínimo. O sea, realmente, o sea, lo veo así cuando veo gente viajando, ¿no? Yo traía una maleta grande porque traía ruedas aquí porque no conseguía para mi moto, etcétera, etcétera. Pero en el aeropuerto yo veía a alguien que venía aquí y venía con 5 maletas y yo traía una maleta, pero porque eran ruedas, y la otra mía, mi mochilita con la ropa, y se acabó. O sea, en ese sentido, nunca tuve muchas cosas, pero realmente ahora tengo menos. Y por otro lado, lo de la soledad, en verdad no es algo malo. La soledad tiene así como una especie de mala fama, ¿no? Es como, si estás solo es porque nadie te quiere. Yo espero que la gente sí me quiera, pero sí también está bueno ese momento en el cual estás por ejemplo, cuando atraviesas Mongolia, que no hay mucha gente, y acampas en la que dices, ¿no? En el medio de la nada, estar solo en un lugar de estos te baja cualquier ego que puedas llegar a tener, porque te das cuenta que en verdad eres una miniatura insignificante con respecto a todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, creo que no estaría mal que de vez en cuando, no sé si bueno, en Perú tienen la parte del desierto también. Cuando te vas al desierto estás ahí y ves todo el cielo estrellado, ¿no? Es alucinante. Entonces, y ahí realmente te das cuenta que eres, nada, insignificante. Entonces está bueno. Me parece que la soledad tiene muy mala publicidad y no significa que estoy todo el día solo. O sea, yo voy y me voy cruzando con gente mientras voy viajando, ¿no? Pero tengo la ventaja de que si quiero estar solo, puedo estar solo, digamos. Muy bien, gracias, Walter. Tenemos tiempo para una pregunta más, si es que por ahí se animan, no se han animado a hacer todo, por favor, con confianza pueden hacerle una pregunta a Walter. Mientras tanto, yo repito, ¿no? Que los links de los trabajos que hemos estado viendo están pegados en los comentarios, tanto de este trabajo Okay. de la... Está buena la pregunta. A ver, la pregunta de Ángela Pose, fotoperiodista también. Hola, felicitaciones por tu trabajo. Mencionaste que en muchos lugares aparentan ser más seguros que pensamos. ¿Crees al ser hombre menos riesgos en la carretera? Y también la uno con la pregunta de Brian, finalmente, que dice sobre el equipo básico de viaje, ¿no? Entonces, primero sobre la... Digamos que el mundo es mucho más seguro para los hombres viajando que para las mujeres viajando. Eso es así. Yo no sé exactamente cómo hubiese sido el viaje siendo chica, porque no lo soy, pero sé que en algunas situaciones, en esta que contaba, por ejemplo, de cuando se me rompió la moto, yo, si hubiese sido chico, hubiese estado mucho más tensionado que siendo varón, digamos. Eso está clarísimo. Eso no hay duda en eso. Pero también yo tengo algunas amigas que han estado viajando solas y no sé qué, y también es verdad que la gente también las ayuda muchísimo. O sea, realmente hay... no, o sea, yo creo que en algunos casos la peligrosidad sacando las partes estas súper violentas en las cuales puedes sufrir violencia sexual o cualquier tipo de violencia por ser chica. En el resto creo que es más o menos un poco parecido, entre comillas. Sí creo que es mucho más fácil, entre comillas, viajar siendo hombre, seguro, eso está claro. Y luego con el equipo, nada, yo llevo 2 cámaras con un 35 y un 50, y ahora estoy ideando un plan de empezar a grabar algunos videos, entonces he incluido un trípode, he incluido una grabadora de audio, esas cosas, pero bueno. Muy bien, hay una pregunta sobre la moto. Creo que hay varios moteros conectados, hay un especial por la moto. Hansil Adermir te pregunta, hola Walter, admiro tu estilo como fotógrafo y sobre todo por moverte en moto. Mi pregunta es ¿por qué elegiste una moto clásica y no una moderna? ¿Cómo llegaste a escoger la Royal?
Por varias razones. Una, mi moto no es tan cara, esa es una, pero aparte de eso es una moto que me gusta mucho por estética, y en India es una moto india ahora, la fabricaban los ingleses antes y luego ahora la fabrican los indios, y cuando estaba en India haciendo el proyecto de violencia, veía esa moto por todos lados e iba súper cargada, iba una familia de 7 personas arriba de una moto, entonces dije, a ver, si esta moto aguanta una familia de 7, pues me puede aguantar a mí tranquilamente con mis 4 maletitas y ya está, ¿no? Muy bien, Walter, muchas gracias. Creo que ha sido una conferencia muy enriquecedora. Hemos visto tus fotos, hemos hablado sobre el proyecto. Voy a leer el último comentario que acaba de aparecer acá. Dice Nancy, para las mujeres reporteras, profesión y la suerte en los trabajos de campo del conflicto. Sí, en realidad hay todo un tema de género también ahí, de cuanto a... También, siempre está, es que siempre está. Siempre está, ¿no? Eso es algo que probablemente en los siguientes años tenemos que ir resolviendo también, ¿no? Te agradecemos realmente el que hayas estado con nosotros y esperamos pues que esto se vuelva a la realidad, que en algún momento no puedas venir en vivo y en directo, poder dar conferencias y talleres aquí, ¿no? Y que Seguro. puedas también ir al Perú de tu proyecto. Seguro, yo creo que va a tardar un poco, calculo, según lo que se habla, al menos todo el año que viene, ¿no? Pero bueno, ya veremos, poco a poco. Muy bien, muchísimas gracias, Walter. Muchísimas gracias a todos por haber estado por las preguntas que han estado realizando también. También he estado conectado a la página de la Asociación de Fotoperiodismo y los medios colaboradores como la Asociación Nacional de Fotoperiodistas, Runa Foto, Cabeza, Hatun, Perú Street Photography. Los invitamos a seguir la programación del festival. 4:30 de la tarde tenemos con el tema de videoperiodismo en pandemia. Muchísimas gracias por estar presente. Muchísimas gracias, Walter, al menos de manera virtual con nosotros. Un abrazo muy fuerte y ya nos estamos conectando. Dale, hasta luego. Chao, muchas gracias.